El objetivo de esta reunión es que las personas que no conocen la historia taurina de Manizales tengan oportunidad de conocer algunos de estos aspectos, y los que ya la conocen pues recuerden algunos pasajes que seguramente serán muy agradables para ellos. Desafortunadamente no es mucha la literatura que existe sobre la vida taurina de Manizales. Hay muy pocos datos, sobre todo del comienzo taurino de la ciudad. Ustedes le pueden preguntar de pronto a algún joven que cuándo empezó la vida taurina de Manizales, y posiblemente ese joven les dice que empezó cuando se hizo la primera feria de Manizales en 1955. Alguno que lea Los Cacanas posiblemente dirá que cuando se inauguró la Plaza de Toros para las festividades de celebración del primer centenario de Manizales. El padre Favo, que ha sido uno de los grandes historiadores de la vida de Manizales, dedica un pequeño párrafo en el primer tomo de su obra, dedicado a un cuento que contó un señor Grisales. Me imagino que era don Manuel Grisales. Don Manuel contó que en una excursión que hizo hacia el páramo del Ruiz con unos amigos a cazar unos novillos o algunas reses silvestres que había por aquella región, encontró en un zanjón un ternerito que trató de espantarlo con el sombrero, y el ternerito, en vez de espantarse, le embistió. Y entonces don Manuel o el señor Grisales dice que lo toreó con el sombrero, y lo mismo hicieron algunos de los acompañantes de él. Posteriormente le dieron muerte al ternerito y pudieron comprobar que tenía una cornadura tan grande que cabían 3 hombres dentro de la cuna de los cuernos. O sea, ya se imaginarán ustedes, como me imagino yo, el tamaño del ternerito. Desafortunadamente, como les digo, no ha habido mucha literatura sobre este respecto, y existen un par de libros que yo conozco. Uno escrito por el doctor Hernán Jaramillo, que se llama Una historia que parece un cuento, en donde muy tangencialmente toca la vida taurina de Manizales a fines del siglo XIX. Posteriormente, o casi simultáneamente, don Ramón Ospina escribió otro libro también sobre el aspecto taurino de Manizales, pero este parece que hubiera copiado a don Luis Londoño, que fue hasta una época quien más había escrito sobre este asunto. Desafortunadamente, los 2 libros que yo conozco, el del doctor Hernán Jaramillo y el de don Ramón Ospina, tienen algunas imprecisiones que desafortunadamente tergiversan un poco algunos aspectos de esta vida que me parece, o de la vida taurina, que me parece que no son convenientes en un libro que trata de la historia. Hasta 1936, quien más había hablado de la historia taurina de Manizales fue don Luis Londoño, que en su libro dedica un capítulo únicamente a la historia taurina de Manizales, un capítulo de cerca de 6 páginas, o de 6 hojas más bien, en donde hace una confesión muy sincera, que me voy a permitir leerla. Dice don Luis que confesamos que haremos este capítulo a regañadientes, porque no somos en lo más mínimo aficionados a las corridas de toros. Lo vamos a escribir teniendo en cuenta que esto hace parte de las crónicas de Manizales, y también en vista de que los aficionados en esta ciudad son muy numerosos. Además, tiene otras fases que considerar. 2 o 3 renglones después, don Luis explica cuáles son esas fases, que hoy todavía son vigentes. Entonces continúa don Luis diciendo: como los impuestos que se recaudan por el ejercicio de estas actividades, las haciendas o ganaderías que venden siempre sus reses bravas, las imprentas han tenido trabajo y utilidades por la confección de programas, boletas y toda clase de propaganda, y los obreros que se han ocupado en la construcción de los circos,
A estas fases que don Luis presenta en su libro, le podemos agregar hoy unas suficientemente conocidas que constituyen el ingreso económico de supervivencia de muchas familias, no solamente de Manizales, sino de todo el país. Quienes posiblemente más se preocuparon por escribir sobre la historia taurina de Manizales fueron el doctor Ernesto Gutiérrez y el doctor Roberto Cardona Arias. Ellos más o menos en 1978 empezaron a escribir un libro sobre la historia de Manizales y alcanzaron a escribir el primer capítulo. Desafortunadamente el doctor Roberto murió unos años después y el doctor Gutiérrez no continuó con el libro porque estaba entretenido en unas historias distintas que seguramente muchos de ustedes conocen porque él publicó varios libros sobre algunos aspectos de la vida social de Manizales. La historia taurina de Manizales se divide en 3 etapas totalmente definidas. La primera etapa empezó con la fundación de Manizales y duró hasta 1897, cuando se construyó en Manizales el primer circo de toros. Cuenta el doctor Roberto Cardona en aquel que fuera el primer capítulo del libro que no se pudo terminar, que se presentaban en la ciudad muy comúnmente algunas escenas de tipo taurino, totalmente no predichas ni programadas. Cuando traían ganado para el matadero o cuando traían ganado para las ferias de ganado que se hacían en la plaza principal de la población, era muy común que algún valiente se atreviera a presentársele a un novillo que posiblemente se había escapado de la manada y con un trapo, con una ruana, una mulera o alguna cosa, le hiciera algunas suertes. La gente desde los balcones presenciaba aquello, se divertía, y esas fueron posiblemente las primeras manifestaciones que hubo en Manizales de tipo taurino. Se conoce que don Marcelino Palacio, en una hacienda que tenía llamada Sebastopol, en los terrenos que hoy ocupan la cárcel de varones de Manizales y los barrios aledaños, con alguna frecuencia encerraba en uno de los corrales de su finca un novillo bravo y convidaba a unos amigos a que en compañía de suya lo torearan. Estas fueron otras de las primeras manifestaciones taurinas que se presentaron en Manizales. A partir de 1987 ya empezó Manizales a tener un aspecto distinto en el asunto taurino, porque en 1897 se construyó la primera plaza de toros que hubo en Manizales. Vino un torero español que se llamaba Antonio Pineda, alias Tornero, que llegó con una cuadrilla de paisanos de él, compuesta por Madrileño y La Vieja. En ninguna parte pude encontrar el nombre de pila de estos ciudadanos. Y vino también, haciendo parte de esa cuadrilla, un colombiano que se llamaba José María López, alias Pastrana. Este tornero construyó ese circo de toros donde hoy está la iglesia el templo de la Inmaculada, en la carrera 22 con calle 30. Ese circo se llamó Circo de Toros del Guayabo, porque esa zona de la ciudad de Manizales la llamaban la Quiebra del Guayabo. Esta segunda etapa taurina de Manizales se caracterizó porque no existieron plazas de toros permanentes y generalmente el ganado que se toreaba era ganado manso o ganado que no era de casta. Había algunas ganaderías o fincas vecinas de Manizales donde por casualidad algunos de los novillos que tenían allí daban embestidas, y esos eran los novillos que se utilizaban para hacer las corridas en Manizales. Entonces, comenzando esta segunda etapa de la vida taurina de Manizales, en 1905 volvió a Manizales el señor
José María López Pastrana, pero vino con el nombre de Morenito. Este Morenito construyó una plaza de toros que la bautizó con ese nombre, una plaza de toros que no tuvo mucha duración, que en algún momento sus graderías se desplomaron y causaron aporreaduras afortunadamente muy graves a muchos de los asistentes. En esta plaza, la segunda que existió en Manizales, por primera vez se hizo La suerte de Don Tancredo y actuó una mujer que se llamaba Laura Sabatini de Criado, que no se sabe si toreaba o qué actividades desarrollaba. En todo caso, lo dan como la primera mujer que toreó en Manizales. Vino acompañada a Colombia de dos paisanos de ella, dos españoles, que se llamaban los Carcásido, que eran una especie de maromeros. Uno de ellos era dueño de un globo aerostático y hacía demostraciones de ascensos en globo, y una de esas demostraciones la hizo en Manizales, acompañado por la Sabatini. Seguramente la Sabatini lo que hacía era elevarse en globo. Esta segunda etapa entonces se caracterizó porque no había plazas de toros permanentes ni muy seguras, y algunas plazas de toros o algunos circos, como llamaban en ese entonces, se improvisaron en algunas casas de familia y en los patios de algunas edificaciones que había en Manizales, como el cuartel de la policía, que era situado en la carrera 24, en la calle 24, entre carreras 20 y 21, y el patio del Colegio de Cristo, que estaba en construcción, y también se utilizó como circo de toros una vez terminada la construcción del Colegio de Cristo. Algunas de las ganaderías o de las fincas más conocidas de las cuales se toreaban toros en Manizales fueron La Finaria, La Rochela, Rumazón, El Diamante, El Retiro, San Felipe, algunas otras y unas del norte del Valle del Cauca. En aquella época no venían a Manizales figuras del toreo, fueron muy pocas. La primera figura del toreo que vino a Manizales fue don Manuel Mejías Rapela, alias Bienvenida, que toreó 2 o 3 corridas en 1919. Y en Manizales se hicieron muchas plazas de toros que no las voy a nombrar porque no acabaríamos, ni voy a hablar de ellas, de todas. Voy a hablar posiblemente de las que me parecen a mí que fueron las principales. Una de ellas fue la plaza llamada Arenas de Triana. En 1921, a finales del mes de noviembre, volvió a Manizales Morenito y se empeñó en construir una plaza de toros para dar una temporada taurina allí, y empezó a tener algunos problemas de tipo económico y de tipo administrativo, porque para que la municipalidad le diera permiso para hacer aquella plaza, le requería cumplir unos requisitos que le imponían, sobre todo requisitos de seguridad. Eso hizo que Morenito se alcanzara en su presupuesto, y entonces se demoró mucho la construcción de la plaza. Mientras construían la plaza, hizo una convocatoria ciudadana para que la ciudadanía escogiera el nombre que se le iba a poner a aquel circo, y la ciudadanía escogió el nombre de Arenas de Triana. Ese circo se construyó en un espacio que se llamaba el Barranco de Don Pedro Uribe, situado sobre la avenida Santander, en aquella época avenida Cervantes o Carretero, que estaba más o menos en el espacio intermedio entre lo que hoy es la agencia de vehículos Toyota y el Hotel Carretero. Allí se hicieron muchas corridas. No vinieron verdaderamente figuras del toreo, sino algunos toreros que se distinguían un poco en el ámbito taurino, y se combinaban corridas con proyecciones de películas. Algunas veces se proyectaba la película y luego se hacían las corridas, o viceversa, se hacía la corrida y luego la proyección. A partir
de 1926 más o menos, este circo se fue deteriorando y entonces empezó a crearse en Manizales un movimiento tendiente a construir una plaza de toros que fuera permanente y suficientemente segura. Como todo lo que sucede en Manizales, este proyecto se fue alargando, ya conocen ustedes hasta cuándo, que fue más o menos lo mismo que sucedió con el aeropuerto de Santa Águeda. En 1922 más o menos empezó a hablar en Manizales de la necesidad de hacer un aeropuerto. Se nombraron comisiones y técnicos para que estudiaran dónde se iba a hacer aquel aeropuerto. Y en 1945, casi 25 años después más o menos, o 30, el doctor José Restrepo, con unos vecinos de su hacienda La Rochela, resolvieron cederle al municipio unos terrenos de sus haciendas para que se hiciera allí un campo de aterrizaje. Entonces se hizo un proyecto de hacer un campo de aterrizaje muy grande, con una pista principal muy larga y una pista transversal un poco más corta. En 1945 se comenzó a hacer aquel aeropuerto y en 1946 los pereiranos empezaron a hacer el aeropuerto de ellos. En 1948 los pereiranos inauguraron su aeropuerto ya terminado y completo, y Manizales 4 meses después inauguró el aeropuerto de Santa Águeda solamente con una pista y pavimentada hasta la mitad no más. Más o menos lo mismo sucedió con la Plaza de Toros actual, que tuvo un desarrollo de resolver y de controversias y tal, que duró hasta 1951. Hubo otra plaza de toros muy importante después de la Plaza de Toros Arenas de Triana, que fue construida por don Francisco Jaramillo Ochoa en compañía de un caballero que se llamaba Leonardo Garcés. Esta plaza la inauguró un torero venezolano que se llamaba Cruz Duque. Se construyó esta plaza para hacer unas corridas con motivo de las festividades que se programaron para celebrar la llegada de la primera locomotora a Manizales. Desafortunadamente, Cruz Duque, cuando toreaba su primer toro de capa, sufrió una herida, tuvo que ser trasladado rápidamente a la clínica, y entonces un torero manizaleño que se llamaba Pepete, con su nombre de guerra copiado de un torero español de la época que se llamaba Pepete también. Y el Pepete nuestro tuvo que darle muerte a los 4 toros que estaban programados para aquella corrida. En la Plaza de Toros del Observatorio toreó una figura del toreo, esta sí, de talla mundial, que fue nada menos que Rafael Gómez el Gallo. Toreó en una corrida nocturna que fue muy mala, no tanto por la calidad del ganado que estaba toreando, sino porque él parece que tuvo una de sus famosas espantadas y entonces no pudo triunfar aquella noche. Como sucedía con todas estas plazas, este circo del Observatorio se fue deteriorando poco a poco. Los que pretendían hacer corridas allí lo tenían que prácticamente reconstruir, y más o menos en 1930 llegó a Manizales un novillero español que se llamaba Manolo de los Ríos, miembro de una familia muy acaudalada de la península, que vino aquí en plan de paseo prácticamente, pero aprovechó la posibilidad de ser empresario de toros y además torear él en las corridas que él programaba. Y él utilizó en alguna oportunidad el circo del Observatorio, pero utilizó más que todo el patio del cuartel de la policía, y en alguna ocasión adaptó como circo de toros una casa de 3 pisos que estaba situada más o menos donde hoy es el San Andresito número 2, y allí trajo para una corrida que programó un toro de Mondoñedo, que fue el primer toro de casta que vino a Manizales, y contrató nada menos que a un torero mexicano muy famoso que se llamaba don Juan Silvetti, el Tigre de Guanajuato, para que viniera a torear ese toro. Parece que el toro no fue el más bravo y don Juan Silvetti no tuvo la mejor disposición para torearlo, y aquella corrida fue un fracaso. En una de las corridas que Manolo de los Ríos programó en la plaza o en el circo que
adaptó en el patio del cuartel de la policía, debutó un conocido banderillero que hasta muy pocos años hace nos acompañó, que fue Carlos Mejía Rayito. A raíz del deterioro que presentaba el circo del observatorio, continuaba la discusión de cómo y en dónde se podía hacer una plaza de toros en Manizales. En 1936 se celebraron los Juegos Nacionales, los Juegos Deportivos Nacionales, y entonces se construyó una cancha de básquetbol, precisamente en donde hoy está situado el Coliseo Mayor Jorge Arango Uribe. Esa cancha de básquetbol quedó abandonada después de que pasaron los Juegos, y entonces unos aficionados manizaleños le pidieron autorización al municipio para convertir aquella cancha de básquetbol en una plaza de toros. Efectivamente, el municipio dio permiso para hacerlo, y en esta plaza de toros se hicieron algunas corridas, torearon figuras del toreo, porque esta plaza de toros duró mucho tiempo. Y mientras se hacían algunas corridas allí en esta plaza, don Francisco Jaramillo Ochoa y un pariente de él que se llamaba Eduardo Jaramillo Uribe ofrecieron un lote de terreno en lo que hoy es el barrio de Campo Hermoso, donde se podía hacer una plaza de toros. Entonces los interesados en crear una sociedad que construyera aquella plaza estudiaron el terreno, vieron que sí era posible hacer allí una plaza, y cuando se inauguraba la plaza de toros de Palo Grande, que fue la que se hizo sobre la cancha de básquetbol, se aprovechó la presencia en Manizales de Félix Rodríguez y de una figura del toreo de la época que se llamaba Luis Gómez el Estudiante, y se hizo una ceremonia en los terrenos de Campo Hermoso para hacer la colocación de la primera piedra, que sería la plaza de toros de Campo Hermoso. Una institución que había en Manizales que se llamaba la Junta Administradora Municipal puso algunas condiciones para la construcción de aquella plaza. Una de esas condiciones era que tenía que tener una capacidad mínima de 10.000 espectadores, que tenía que ser construida en materiales resistentes como cemento y ladrillo, y que tenía que tener vías de comunicación suficientes para que la gente pudiera llegar fácilmente hasta ella. Se discutió mucho si esa plaza se podía hacer o no se podía hacer. Mientras tanto se hacían corridas y muchos espectáculos, novilladas y corridas bufas y tal en la plaza de toros de Palo Grande, hasta que un día se desplomó parte de la gradería y ocurrió pues que el alcalde, en vista de esto, prohibiera las corridas de toros en Manizales mientras no existiera una plaza de toros suficientemente segura. El alcalde de aquella época era el doctor Guillermo Ocampo Avendaño. Entonces Manizales se quedó sin sitio para hacer corridas. Mientras tanto, llegó a Bogotá una dama que se llamaba Concepción Cintrón Berril, conocida taurinamente como Conchita Cintrón. Entonces unos aficionados de Manizales se empeñaron en traer a Manizales a Conchita Cintrón, pero a torear ¿en dónde? Sí, no había, estaban prohibidos hacer corridas de toros porque no había una plaza apta para que lo hicieran. Y le preguntaron a Conchita Cintrón si en la plaza que existía, si la remodelaban o la reforzaban, podría actuar. A ella le pareció que el ruedo era muy chiquito. Aquella plaza tenía un ruedo que no era totalmente circular, sino más bien como ovoidal, y no era suficiente para que Conchita Cintrón pudiera desarrollar sus actuaciones allí. Entonces el doctor Oscar Hoyos Botero, que era odontólogo del batallón Ayacucho, convenció al comandante de esta guarnición, el mayor Hernando Rojas Martínez, muy aficionado a los toros, lo convenció de que en una parte que era una ladera del terreno del batallón se podía construir unas graderías y en la parte inferior de aquella ladera hacer una explanación suficientemente grande para hacer allí el ruedo y que Conchita Cintrón pudiera actuar allí. El mayor Hernando Rojas puso a toda la tropa a trabajar aceleradamente
tallando aquella ladera para hacer allí unas graderías, y en cosa de un mes estaba construida la Plaza de Toros. Entonces, dos ciudadanos manizaleños muy aficionados, el señor Hernando Mejía Escobar y don Emiliano Villegas, constituyeron una sociedad y contrataron a Conchita Cintrón para que viniera a torear aquí. Conchita Cintrón, cuando conoció las condiciones de la plaza, dijo que sí podría actuar, y como cosa particular le pareció que hubieran construido una plaza de toros en tan poco tiempo, no más para que ella pudiera venir a torear aquí. Entonces, el 14 de mayo de 1944, Conchita Cintrón se presentó por primera vez en Manizales, acompañada de un novillero mexicano que se llamaba Ángel Isunza, no Insulza, como dice un reciente libro aparecido. Conchita tuvo un éxito extraordinario, mas no Ángel Isunza, porque los toros que toreaba Conchita Cintrón eran de una ganadería, y los que toreó Ángel Isunza eran de una ganadería distinta. Al domingo siguiente volvía Conchita Cintrón a torear a Manizales, y vino acompañada de un novillero ecuatoriano que se llamaba Aníbal Vallejo, apodado Maera de Quito, que también tuvo la misma suerte de Ángel Isunza. Cuando se hizo esta primera corrida de Conchita Cintrón, se presentó un problema muy grave en el batallón Ayacucho, porque hubo mucha gente que rompió las cercas del batallón para entrar sin boleta a la corrida, cosa que disgustó mucho al mayor Hernando Rojas, además que puso en peligro la situación de la unidad militar. Y entonces, para la segunda corrida de Conchita Cintrón, el mayor Hernando Rojas le advirtió por la prensa y por la radio a la ciudadanía que las unidades del batallón tenían autorización hasta para utilizar las armas de fuego, para evitar que gente entrara por donde no era la entrada organizada para que llegaran a la Plaza de Toros. Esta corrida de Conchita Cintrón tuvo mucha asistencia también, tuvo un gran éxito, y hubo una cosa muy particular, porque uno de los caballos que utilizaba Conchita Cintrón, llamado el Inca, toreó su última corrida en Manizales. En Manizales, Conchita Cintrón lo jubiló y lo despachó para Lima nuevamente, y este caballo terminó sus años en Lima. Las actuaciones que hacía Conchita Cintrón eran muy particulares, porque Conchita Cintrón no era verdaderamente una rejoneadora. Conchita Cintrón era más torera de a pie que rejoneadora. Entonces Conchita, en sus actuaciones, recibía el toro toreándolo con la capa, luego se montaba en uno de los caballos, le ponía 1 o 2 rejones de acuerdo con las condiciones del toro y algunos pares de banderillas, y luego echaba pie a tierra, toreaba de muleta y mataba el toro con el estoque a pie. La historia del caballo del Inca, se los voy a contar muy rápidamente. Fue un caballo que trajo a México un rejoneador portugués que se llamaba Simão da Veiga. Ese caballo hizo parte de un lote de 35 caballos que llegó a México, y un militar mexicano que se llamaba Maximino Ávila Camacho, que era hermano de Manuel Ávila Camacho, que era el presidente de México en aquella época, que ambos eran charros mexicanos, le compró a Simão da Veiga unos de esos caballos, y parece que Maximino se enamoró de Conchita Cintrón, y además de muchos obsequios que le hizo, le regaló uno de esos caballos. Lo bautizaron el Inca durante la filmación de una película en donde Conchita Cintrón era la actriz principal. Mientras se seguían haciendo corridas en la plaza de Palo Grande, porque habían cambiado alcalde, y el alcalde nuevo aceptó que se hicieran corridas siempre y cuando la plaza esta se reforzara cada vez que se iban a hacer espectáculos allí, y que un ingeniero de la municipalidad certificara que la plaza era suficientemente segura. Mientras tanto, también se hicieron algunos espectáculos en la Plaza de Toros del Soldado, que se llamaba, o que se llama todavía, la Plaza de Toros que se hizo en el batallón de Ayacucho.
Desafortunadamente la Plaza de Toros del Soldado, cuando cambiaron de comandante, empezó a deteriorarse y se utilizó para muchas cosas distintas a lo que era el aspecto taurino. Fue polígono de tiro, fue criadero de marranos, fue sitio de reclusión de los perseguidos por Rojas Pinilla, fue hasta cancha de voleibol. Se ha reconstruido muchas veces la Plaza de Toros del Soldado, inclusive ahora unos aficionados, unos Quijotes, la están reconstruyendo. Me parece que es una obra muy plausible y que ojalá tenga mucha duración y se pueda utilizar aquella plaza. Mientras tanto esto sucedía, se seguía hablando de la posibilidad de hacer una plaza de toros en Manizales. Entonces un caballero, un ciudadano manizaleño que se llamaba don Jesús María Bermúdez, propuso vender un lote que tenía hoy cercano a lo que es hoy el barrio de la Castellana, y las personas interesadas en hacer la plaza de toros fueron a ver el lote y resulta que era un lote muy chiquito, que no era suficiente para construir la plaza de toros que se estaba exigiendo y que querían hacer en Manizales. Entonces don Jesús María Bermúdez propuso que él vendía el lote y le compraran un pedazo a un lote vecino del que era del municipio. Tampoco los señores que querían construir una plaza de toros aceptaron esta propuesta, porque el municipio tenía que hacer muchos trámites burocráticos y administrativos para poder vender ese lote, y entonces había urgencia de construir la plaza de toros porque tenía que estar utilizable para la celebración de las fiestas del primer centenario de Manizales. Mientras tanto, entonces, el doctor Oscar Hoyos propuso hacer una plaza de toros en un lote de terreno desocupado que había sobre la avenida Santander, precisamente donde hoy está la clínica de los hermanos Ángel y las edificaciones vecinas. Allí se podía hacer una plaza de toros muy grande, pero presentaba otro inconveniente, y era que la única vía de acceso que tenía era la avenida Santander, y entonces el presupuesto se descuadraba porque había que hacer unas calles que eran necesarias para poder tener vías suficientes para llegar a aquella plaza, y la propuesta del doctor Oscar Hoyos se quedó desechada. Mientras tanto, se seguía pensando en la plaza de toros de Campo Hermoso, pero en vista de que no había una decisión verdadera, el señor Eduardo Jaramillo Uribe decidió retirarse del negocio y utilizar aquellos lotes en lo que él los quería utilizar, que eran hacer una urbanización. Entonces, en vista de que no había un lote preciso para poder construir una plaza de toros, aparecieron dos ciudadanos, que fueron el don Vicente Gutiérrez y don Pantaleón González, que ofrecieron un lote de terreno que ellos tenían vecino a la avenida del Centenario, más hacia el centro de la ciudad, lote suficiente para que se hiciera la plaza de toros que se pensaba hacer. Inmediatamente quienes estaban interesados en aquella construcción les pareció que era conveniente aceptar la propuesta de este par de ciudadanos y crearon una sociedad que se creó mediante la escritura 1234 de septiembre de 1945. Entonces, esta sociedad inició la construcción de la plaza de toros de Manizales. Mientras se construía la plaza, hubo una convocatoria a la ciudadanía para que escogiera el nombre que debía llevar aquella plaza. Hubo una gran cantidad de propuestas y triunfó el nombre de Plaza de Toros de Manizales, y así se bautizó la plaza. Durante la vida de la Plaza de Toros de Manizales ha habido muchos movimientos mediáticos para que la Plaza de Toros de Manizales tenga un nombre distinto, y se han propuesto nombres como Plaza de Toros del Centenario, Los Olivares, Las Angustias, La Castellana, otra vez Arenas de Triana. En un reciente escrito que hicimos con otros aficionados, dijimos que solamente faltó la ridiculez
de que se le propusiera el nombre de Plaza de Toros del Café o Plaza de Toros del Alma. Hace poco una dama que escribió algún artículo en La Patria aseguró que la Plaza de Toros de Manizales se llamaba Plaza de Toros La Castellana. Siempre los dueños de la Plaza de Toros de Manizales, los accionistas y la junta directiva se opusieron a que la Plaza de Toros de Manizales tuviera un nombre distinto, por muchas razones. Vamos a hacer un pequeño ensayo. Si ustedes oyen decir que un artista actuó en el Nuevo Circo, sabrán ustedes en dónde estaba actuando. Muchos de ustedes seguramente saben, pero seguramente la mayoría se imaginaron que ese artista actuaba debajo de una carpa nueva en una pista de payasos y de maromeros. Pero si ustedes oyen decir que un artista actuó en la Plaza de Toros de Manizales, reciben simultáneamente tres informaciones absolutamente ciertas. Quien conozca un poquito de geografía entenderá que ese artista actuó en Colombia, en Manizales y en una plaza de toros. Por eso, cuando se le hizo una entrevista al doctor Ernesto Gutiérrez en 1972, preguntándole sobre por qué la Plaza de Toros de Manizales no tenía otro nombre, una de las explicaciones que el doctor Gutiérrez dio fueron que la Plaza de Toros, llamada Plaza de Toros de Manizales, había sido bautizada así por conveniencia y por insinuación de la población manizaleña, y que el nombre Plaza de Toros de Manizales indicaba perfectamente qué asunto era. Era absolutamente preciso que aquello indicaba que era una plaza de toros y en dónde estaba. Ahora resulta que apareció una cosa absolutamente asombrosa, y es que un caballero escribió hace poco un artículo, no exactamente un artículo, sino haciendo un comentario de una función que hubo en la en el Parque Los Yarumos, y dijo que los músicos, una banda de música que hubo allí y unos cantantes interpretaron para finalizar el pasodoble Ay Manizales de Malva. Ustedes se imaginan que el pasodoble Feria de Manizales, mundialmente conocido con ese nombre, ahora se vaya a llamar Manizales de Malva, o Hay Manizales de Malva. ¿Iremos los manizaleños a aceptar semejante atentado? Porque es un atentado indudablemente contra la dignidad nuestra, contra nuestra identidad y contra nuestra tradición. Desafortunadamente, la Ley Taurina Nacional resolvió cambiarle el nombre a la Plaza de Toros de Manizales y la puso simplemente Monumental, no más, ni siquiera Plaza de Toros Monumental. Entonces, desde que yo conocí este exabrupto, me pregunté qué es una plaza monumental. Entonces busqué la significación en los diccionarios de la palabra monumental y encontré estas: parte perteneciente al monumento. ¿Podrá ser la Plaza de Toros de Manizales una parte perteneciente a un monumento? No. Otra definición: muy excelente en su línea. ¿Puede ser la Plaza de Toros de Manizales excelente en su línea? Es posible que sí. Otra definición: muy grande, impresionante. ¿Será la Plaza de Toros de Manizales tan sumamente grande como para que se le llame monumental? Hay plazas de toros mucho más grandes que la Plaza de Toros de Manizales que tienen un nombre, como la Plaza de Toros México, que es la Plaza de Toros más grande del mundo. No es Plaza de Toros Monumental, es la Plaza de Toros México. Y hay plazas mucho más chiquitas que la Plaza de Toros de Manizales que se llama Plaza de Toros Monumental. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué es una Plaza de Toros monumental y quién decide que es monumental?
Entonces también busqué el significado de monumento y encontré estas significaciones. Obra conmemorativa. ¿De qué es conmemorativa la Plaza de Toros de Manizales? Creo que de nada. Obra conmemorativa arquitectónica, posiblemente sí. O escultórica, no es una escultura. Objeto o documento histórico. ¿Es todavía la Plaza de Toros un objeto histórico? ¿Quién decide cuándo un objeto es histórico y cuándo no? No sé. Y encontré otras definiciones muy simpáticas de lo que es monumento. Persona guapa y bien proporcionada, no cabe para nada la Plaza de Toros allí. En la liturgia católica, altar adornado donde se deposita el Santísimo Sacramento para ser adorado por los fieles después de la misa vespertina del jueves. Mucho menos cabe la Plaza de Toros ahí, a pesar de ser monumental. Yo no sé si todos ustedes se acuerdan que en 1963 o 64 más o menos se adaptó un estadio de béisbol en la ciudad de Barranquilla y el señor alcalde de la ciudad decretó que aquella Plaza de Toros era monumental y de primera categoría. La tercera etapa de la vida taurina de Manizales empezó con la inauguración de la Plaza de Toros de Manizales, que se sucedió el 23 de diciembre de 1951. En aquella época se hicieron 3 corridas de toros, una el 23 de diciembre, la otra el 25 y la otra el 30, en donde torearon Manolo González, Alfredo Jiménez y Antonio Velázquez. Se torearon toros de Mondoñedo y de la ganadería de Vistahermosa. En la primera corrida torearon toros de Mondoñedo, en la segunda corrida torearon toros de Vistahermosa y en la tercera corrida torearon 3 toros de cada una de estas ganaderías. Los primeros empresarios de la Plaza de Toros de Manizales fueron don Fermín Sanz de Santa María y don Francisco García, que eran los dueños de las ganaderías que se torearon en aquel entonces. En la Plaza de Toros de Manizales en los años siguientes se torearon muchas becerradas, novilladas, corridas de toros, unas de más o menos importancia. En 1954 coincidieron en la Feria de Sevilla el doctor Óscar Hoyos Botero y el doctor Roberto Cardona Arias. Y cuenta el doctor Hoyos Botero en un artículo que escribió para algún libro que paseando por el Real de la Feria y bajo la influencia de varias copas de vino, se le ocurrió que en Manizales se podía hacer una cosa parecida a la Feria de Sevilla. Al doctor Roberto Cardona Arias le sonó el cuento y posteriormente se encontraron con don Ignacio Escobar y con la señora de don Ignacio, le contaron la idea que tenían, a don Ignacio le pareció maravillosa y les ofreció colaborar en todo lo que pudiera, principalmente con su emisora, que era Televisora Caldas. Y el doctor Óscar Hoyos y don Ignacio vinieron a Manizales, pusieron su idea en conocimiento del señor alcalde, que era el doctor Fernando Londoño, y el secretario de gobierno, que en aquella época era el doctor Mario Vélez Escobar. Les pareció también maravillosa la idea, porque se podía repetir algo parecido a lo que se hizo cuando las fiestas del centenario, que fue un acontecimiento nacional. Y entonces crearon un montón de comisiones, o algunas comisiones encargadas de hacer los programas que se iban a hacer en aquella feria. Entre ellas se comisionó a unos ciudadanos, unos aficionados manizaleños, entre ellos al doctor Ernesto Gutiérrez. Formaron la comisión taurina y cuando el doctor Roberto Cardona llegó a Manizales nuevamente en el mes de septiembre, lo comisionaron para que fuera a Lima a ver si podía contratar a las 2 principales figuras del toreo de esa época, que eran el rejoneador Ángel Peralta y el matador de toros venezolano César Girón. Mientras el doctor fue a Lima y hizo las contrataciones necesarias, la comisión aquí se comunicaba telefónicamente y por correo con 2 toreros españoles, que eran José María Martorell y Paco Corpas, y los contrataron para que vinieran a torear en la temporada taurina que se iba a hacer en la primera feria de Manizales. En aquella primera feria
Se hicieron 3 corridas, como les dije, que se hicieron todas con toros de una misma ganadería, que fue la ganadería de doña Clara Sierra. Posteriormente se han hecho corridas con toros españoles, con toros mexicanos también, inclusive la 7ª feria de Manizales se hizo toda con toros españoles. Por ahí en 1963 el doctor Daniel Henao Toro, que era director científico del hospital infantil, se le ocurrió que los ciudadanos que eran accionistas de la Plaza de Toros de Manizales le regalaran las acciones al hospital infantil. Eran unas acciones que no valían nada, que no producían ningún dividendo, y se hizo una campaña apoyado por el diario La Patria, y los ciudadanos manizaleños que eran socios de la Sociedad Plaza de Toros de Manizales muy gustosamente regalaron sus acciones para el hospital infantil. A esta campaña colaboraron enormemente las damas del grupo de Damas Grises del hospital infantil, también creado por el doctor Daniel Henao Toro, que con lista en mano se fueron de almacén en almacén y de puesto de frutas y de verduras y tal de la galería donde estaban los mayores accionistas de la Plaza de Toros, y recogieron tantas acciones que hubo un momento en que hubo que parar la donación que los ciudadanos estaban haciendo a Manizales, porque estaba llegando a ser el hospital infantil el mayor accionista de la plaza y que superaba la cantidad de acciones que se podía tener con la obligación de liquidar la sociedad. El hospital infantil no se podía hacer cargo de esa sociedad, y entonces llegó a tener el 80% de las acciones de la Plaza de Toros, y no se disolvió ni se liquidó la sociedad, y la Sociedad Plaza de Toros de Manizales S.A. continuó administrando la Plaza de Toros. En 1985, si no estoy mal, se presentó un problema entre Chopera, que era uno de los principales accionistas de la empresa Tesma, y se presentó un problema con Victoriano Valencia, que era un apoderado de muchos de los toreros que venía a torear a Manizales. Entonces, en 1985 se terminó el contrato de arrendamiento que tenía la empresa Tesma con la Plaza de Toros. La Junta Directiva de la Plaza de Toros, cada que se vencía un contrato de estos, ponía un aviso en los periódicos del país convocando a quienes quisieran hacer empresa en Manizales para que presentaran propuestas. Tesma no presentó propuesta aquel año. Se presentaron unas propuestas muy buenas, una por parte de un señor español muy conocido en Manizales, que hacía una propuesta, a veces se pensaba que hasta atrevida, porque este caballero no tenía nada que ver con el mundo taurino. Entonces, en vista de esa circunstancia, la Junta Directiva no aceptó la propuesta de él. Se presentó otra propuesta por parte del doctor Oscar Hoyos Botero, que decía representar a unos caballeros que nunca quiso decir quiénes eran. Era una propuesta exageradamente fabulosa, extraordinaria, casi imposible de que se pudiera llevar a cabo. Entonces, lo primero que se pensó era que se estaba tratando con empresarios de alto riesgo, y entonces tampoco se aceptó la propuesta del doctor Oscar Hoyos Botero. Se presentó también una propuesta para que hiciera la temporada taurina, o las siguientes 2 temporadas taurinas, una sociedad que formarían el diario La Patria, el doctor Luis José Restrepo, que era el director del diario, y un cuñado del doctor Luis José Restrepo que se llamaba Germán Botero Álvarez. Era una propuesta sumamente buena también, pero ninguno de ellos tenía experiencia taurina. Entonces el doctor Ernesto Gutiérrez, desde la oficina de la Plaza de Toros, llamó a Victoriano Valencia a España, trató de hablar con él, pero ya era tarde, y le contestó el contestador automático de Victoriano, de la oficina de él. Pero al día siguiente, muy temprano, Victoriano Valencia llamó a Ernesto, y el doctor Ernesto le dijo sobre la propuesta que presentaba La Patria, y entonces Victoriano le dijo que él
no podía venir a organizar las temporadas taurinas de Manizales, que él lo que le había propuesto a la patria era que le servía de enlace para que los empresarios pudieran hacer las contrataciones necesarias con los toreros españoles. En la propuesta se decía que era Victoriano Valencia el que iba a organizar las ferias. Entonces, en vista de que Victoriano dijo que no podía, el doctor Ernesto citó urgentemente a reunión de junta directiva, le contó a la junta de lo que había hablado con Victoriano y citó para una hora después más o menos a don Germán Sáenz para contarle lo que había sucedido. Entonces don Germán Botero se presentó a la oficina de la Plaza de Toros. El doctor Gutiérrez le contó lo que había dicho Victoriano Valencia e inmediatamente en la misma hoja donde se presentó la propuesta, él firmó una frase diciendo que retiraba esa propuesta porque ellos no podían, por falta de experiencia, hacer aquellas temporadas. Entonces, en vista de que ya no había empresa que fuera a hacer las próximas temporadas, se resolvió llamar a Tesma a preguntarle si estaba interesada en continuar haciendo las temporadas, y inmediatamente Tesma dijo que sí. Don Jaime Arango dijo que sí tenían interés, pero que estaban respetando las otras propuestas que eran muy ventajosas. Entonces volvió Tesma a hacer la empresa en la Plaza de Toros de Manizales, y hizo empresa durante 25 años, como todos ustedes saben, hasta que en una oportunidad que ya no quiso hacer más empresa, pidió que se diera por terminado el contrato de arrendamiento con la Plaza de Toros y apareció por fortuna por Manizales. Creo que toda la ciudadanía manizaleña, no solamente la ciudadanía los ciudadanos taurinos y aficionados, sino toda la ciudadanía manizaleña tiene que estar muy agradecida con Manizales, porque gracias a ella se ha podido mantener la temporada taurina en esta ciudad. En 1989, creo, se disolvió la Sociedad Plaza de Toros de Manizales. Al finales del año se liquidó, y entonces la Plaza de Toros quedó en poder de la Cruz Roja, y la Cruz Roja nombró una comisión taurina que la asesorara para manejar la Plaza de Toros mientras tanto. Posteriormente, como todos ustedes saben, se hizo cargo Manizales de la temporada taurina, asesorada por Macarena, y afortunadamente durante todo este tiempo, desde esa época a ahora, hemos podido mantener la temporada taurina. Hay una cosa que no quiero dejar pasar por alto, que fue la temporada taurina de 1970. Los cronistas taurinos equivocaron a la afición, y está plenamente convencida hoy todavía la ciudadanía que una corrida que no se dio en esa época, que fue la tercera corrida de la temporada con toros de Aguas Vivas, no se suspendió por lluvia, como dicen los libros del doctor Hernán Jaramillo y de don Ramón Ospina y todas las crónicas periodísticas que se escribieron a raíz de ese suceso. La corrida se canceló porque ninguno de los toros que se iban a torear daba el peso mínimo reglamentario. De los 8 toros que se enchiqueraron, solamente 2 toros daban el peso. Uno que toreaba el rejoneador don Álvaro Domecq, que no era de la ganadería de Aguas Vivas, y el toro que habían escogido como sobrero, que sí era de Aguas Vivas, pero como era el toro más grande del encierro, lo escogieron como sobrero. Entonces, en vista de un acontecimiento que había habido para una corrida anterior, que yo lo cuento con más detalles en el artículo que va a aparecer en el libro que va a editar la Universidad de Caldas, y con muchísimos más detalles en el escrito que tengo sobre la historia taurina de Manizales. Entonces el alcalde
decidió aplicar estrictamente el reglamento, que decía que cuando dos o más toros no dieran el peso mínimo reglamentario, el alcalde podía autorizar la corrida siempre y cuando la empresa cumpliera unos requisitos. Y en la primera corrida de esa temporada la empresa no cumplió los requisitos. Entonces el alcalde resolvió aplicar estrictamente el reglamento y no dejaba que se hiciera una corrida de toros si más de un toro no daba el peso. Y en aquella corrida ningún toro daba el peso, por lo tanto la corrida se canceló. Los cronistas taurinos y los locutores dijeron que la corrida se había suspendido por lluvia, porque en el momento en que aquella corrida debía empezar, que no existía todavía esa corrida porque se había cancelado, se cayó un aguacero durísimo sobre la plaza de toros que inundó el ruedo e imposibilitó que la corrida se hiciera. La corrida se programó para el día siguiente porque lograron arreglar con los ganaderos Gutiérrez que ese encierro que ellos trajeron, que se torearía en la última corrida, se toreara el domingo por la mañana, y por la tarde, ellos para la corrida por la tarde ellos traían otro encierro de su ganadería que estaba a 2 horas más o menos de Manizales. Entonces, esa historia que figura en los libros que hay en este momento conocidos, de que esa corrida se suspendió por lluvia, es absolutamente falso. La corrida se canceló por aplicación estricta del reglamento. En aquella época de las plazas casi que provisionales, actuaron unos toreros manizaleños que no puedo dejar desconocer. Muchos de ustedes los conocen, pero muchos no los conocen. Uno de estos toreros fue el manizaleño Roberto Ríos, alias Timbre. El doctor Hernán Jaramillo dice en su libro que este Roberto fue que el primer conserje de la Plaza de Toros de Manizales fue Carlos Ríos Timbre. Eso es mentira. El primer conserje de la Plaza de Toros de Manizales fue Roberto Ríos Timbre. Carlos Ríos Timbre fue hijo de Roberto y fue conserje también de la Plaza de Toros, pero 7 u 8 años después de haber sido Roberto. Roberto tenía una particularidad: fue un torero que caminó por todos los países taurinos de América y fue a España en busca de la alternativa. No la pudo lograr. En alguna corrida que toreaba, creo que en Costa Rica, sufrió una cornada en la garganta que parece que le perjudicó muchísimo la lengua o las cuerdas vocales, no sé exactamente, y él hablaba muy enredado, era trabajosísimo entenderle lo que decía. Otro torero que existió aquí, que ya lo nombré, fue José Ríos Pepete, que no fue un gran torero, actuó más que todo como banderillero. Existió un torero también manizaleño que se llamaba Octavio Chavarriaga Varita. No fue ninguna figura del toreo. En alguna ocasión que se iba a hacer una corrida de Manizales, él quiso que lo incluyeran en el cartel y empezó a presionar con un periodista para que lo incluyeran en el cartel. Ese periodista, que no conocía absolutamente nada del asunto taurino, lo calificó como el Belmonte de Colombia. ¿Qué tal comparar a Varita con una figura mundial, posiblemente la más excepcional que ha tenido la historia del toreo, que era don Juan Belmonte? Hubo otro torero también por la misma época que se llamaba Leví La Verde, que toreó mucho también en los países sudamericanos, fue a España también en busca de la alternativa, que tampoco la pudo lograr, y volvió y toreó mucho tiempo en Centroamérica. Leví fue atacado por unas cataratas y caminaba a las calles de Manizales casi ciego, con un cartapacio debajo del brazo en donde él decía que tenía escrita su vida taurina. Posiblemente sí la tenía escrita, y desgraciadamente eso que pudo haber sido un documento muy importante se perdió. Hubo un torero manizaleño muy simpático, con mucha historia, que se llamó Alejandro Velázquez Minuto. También había en España un torero que se llamaba Enrique Velázquez Minuto.
El minuto nuestro tenía la particularidad de imitar muy bien el hablado de los andaluces y se hacía pasar por español en muchos casos. Me contó alguna vez el doctor Jorge Mejía Rivera que en Bogotá programaron una corrida con un cartel internacional y programaron a un torero peruano que se llamaba Alejandro Campos Campitos. Programaron también a un torero mexicano que se llamaba El Tato y programaron a un torero español que se llamaba Alejandro Velázquez Minuto. Y entonces Minuto representó a España en esa corrida. Minuto fue el profesor de tauromaquia del doctor Gilberto Villegas Velázquez, muy conocido en el mundo taurino nuestro. Existió un torero que fue el primer torero colombiano que recibió la alternativa, manizaleño, que se llamaba Miguel López. La alternativa que recibió Miguel López se la dieron en Lima y no se la validaron en ninguna parte. Miguel López toreó muchísimo y en los países sudamericanos, también fue a España y finalmente se afincó en México, en donde toreó muchísimas veces y recibió la alternativa, esa sí válida totalmente, en la última corrida que se toreó en una plaza de toros que había en México, que se llamaba la Plaza de Toros del Toreo. Dice don José María Cosío en uno de sus libros que a Miguel López le dio la alternativa un torero mexicano que se llamaba Edmundo Cepeda y actuó como padrino un torero que se llamaba Andrés Blando. En el programa de esa corrida no actuaba el señor Edmundo Cepeda, sino que se anunciaba como primera espada a Juan Estrada. Entonces la alternativa a Miguel López se la otorgó Juan Estrada. Miguel López toreó muchísimas veces en México, como les he dicho, y fue constituyente de un grupo taurino que se llamaba Los Cuatro Gatos, que anualmente hacían una corrida en donde toreaban unos aficionados y siempre actuaba Miguel López. Muchas veces se trató de que a Miguel López lo trajeran a torear a Manizales haciéndole un homenaje por haber sido el primer torero colombiano que recibió la alternativa. Esto nunca se pudo lograr con ninguna empresa. Hay una parte que tampoco puedo dejar pasar por alto, que es la influencia que han tenido o que ha tenido la tauromaquia en las bellas artes en Manizales. Hemos tenido excelentes pintores y dibujantes. La primera persona que voy a nombrar por ser mujer se trata de la señora Olga Arango de Cuartas, excelente pintora, que además de cuadros de muchos aspectos, tiene una colección de cuadros de tipo taurino, y algunos de los cuales se han utilizado para hacer las boletas de las temporadas taurinas. Tuvimos un gran aficionado que además fue aficionado práctico, gran caricaturista que se llamaba don Alberto Arango Uribe, que fue fundador de la Escuela de Bellas Artes de Manizales. Desafortunadamente fue vilmente asesinado cerca de Ibagué, por allá en el año 1939. Tenemos un gran dibujante y un gran pintor en este momento, que es don Carlos Ceballos Duque. Muchos conocemos las obras de don Carlos. También fue pintor taurino el doctor Hernán Jaramillo Jaramillo, con un estilo muy particular, porque sus cuadros eran de un colorido exageradamente subido. A mí personalmente no me gustaban, pero bueno, era su estilo de pintar. Tenemos un dibujante maravilloso en este momento, que hoy nos acompaña aquí, que es don Mario Jiménez Sánchez. Tiene un estilo o un tipo de dibujo complicadísimo, muy particular, que es dibujar con lápiz blanco sobre fondos negros. Ya posiblemente muchos de ustedes conocen algunas de las obras que él ha hecho, porque ya las ha exhibido en algunas oportunidades. También el maestro Oscar Naranjo hizo algunas pinturas de tipo taurino. Tenemos maravillosos músicos también en Manizales.
como el profesor Guillermo González Arenas, perteneciente a una familia de músicos muy conocida en Colombia y en Manizales sobre todo. Su papá fue una persona muy apreciada en Manizales que se llamaba Don Pacho González. El maestro Guillermo González Arenas ha hecho unos pasodobles maravillosos, entre ellos uno de tipo taurino que se llama Andrés de los Ríos y otro que se llama Ernesto Gutiérrez Arango, que se interpreta muy comúnmente en la Plaza de Toros de Manizales cuando a un toro de esta ganadería se le da la vuelta al ruedo, se lo indulta. Tuvimos un músico que no era propiamente de Manizales, pero estuvo muy relacionado con Manizales, que se llamaba Luis Ángel Londoño, alias Colís Londoño o Calandria. Este músico hacía pasillos y hacía boleros y hacía bambucos, pero un día se dedicó a hacer pasodobles y fue autor del primer pasodoble relacionado con la Feria de Manizales. Pasodoble que prácticamente ha desaparecido, que en alguna época se escuchaba mucho en las emisoras, ya hoy prácticamente se ha desaparecido. Tenemos otro gran aficionado, gran músico también, que es el maestro Carlos Arturo Marín Grisales, director de la banda municipal. Esta banda de todos es conocido que es la que ameniza las corridas de toros y las retretas dominicales en la Plaza Ernesto Gutiérrez. También la poesía ha incursionado mucho en el campo taurino. Uno de estos poetas tampoco era manizaleño, pero estuvo muy relacionado con Manizales, que fue don Guillermo González Ospina, autor nada menos que de la letra del pasodoble Feria de Manizales. Hoy hay mi Manizales de Malva. También el doctor Hernán Jaramillo escribió poesía taurina y hizo algunos versos muy bonitos. Uno de ellos llamado Toro en el Bronce, otro Huellas, otro Maletilla, otro La Plaza Vacía, en honor de Pepe Cáceres. Tuvimos un poeta maravilloso que se llamó Ricardo Arango Franco, que escribió sobre todo dos poemas muy taurinos que se llamaron Al toro de Ernesto Gutiérrez, que lo hizo en honor de un toro semental de la ganadería de Dos Gutiérrez, y el poema Nuestra Señora de la Macarena, que lo pueden leer ustedes allí. También hubo otro poeta, que ya lo nombré no como poeta, sino como taurino, que fue el doctor Roberto Cardona Arias. Después de muerto el doctor Roberto Cardona, la familia publicó, el departamento de Caldas tal vez, un libro de él, todo de poesía taurina, llamado Medallones de la Fiesta. Escribió varias letras para algunos pasodobles que hasta el momento han sido inéditos. También un personaje muy conocido dentro de la tauromaquia manizaleña fue el don Arturo Jaramillo, que durante algunas ferias fue asesor de la presidencia de la Plaza de Toros. Escribió algunos poemas de tipo taurino que desafortunadamente desaparecieron. En un ejercicio que hemos estado haciendo desde hace algunos años, unos taurinos, tratamos de averiguar si existían en alguna parte versos de don Arturo Jaramillo, y desafortunadamente parece que desaparecieron todos, excepto uno que hizo en honor de un hijo de otro taurino que había en Manizales, que se llamaba don José Pablo Escobar, que por fortuna yo lo tengo. Tenemos otro poeta, excelente poeta, que hoy nos acompaña aquí, no manizaleño, español, pero que se crió en Manizales y estudió en Manizales y ha tenido una conexión permanente con Manizales, y es prácticamente un manizaleño de corazón y de alma. El doctor Antonio María Flores ha escrito muchos versos taurinos, ha ganado muchos premios
con su poesía, no solamente taurina, en Manizales y en muchas partes del mundo. Hay otro poeta que yo no conocía y que apareció recientemente, que se llama don Orlando Mejía Quintero, Ormequín, que recientemente publicó un libro de poesía taurina. Y tenemos otro excelente poeta, no manizaleño tampoco, pero que vivió muchísimos años en Manizales, se casó con una manizaleña y toda su familia la crió en Manizales, y la mayoría de sus obras poéticas las escribió en Manizales. Don Jorge S. Robledo escribió dos versos que yo conozco mucho y que parecen bellísimos, que son La oración del torero y Sangre torera. Uno de los versos lo pueden leer ustedes allí. También la escultura ha tenido grandes representantes en nuestro medio. Uno de ellos, don Álvaro Londoño Villegas, autor de una obra llamada El toro en llamas, que durante mucho tiempo utilizó la peña taurina, la espada, como premio para premiar a los triunfadores de las temporadas taurinas. Tenemos otro escultor maravilloso, no manizaleño tampoco, pero íntimamente ligado con Manizales porque vivió muchos años aquí y hizo su carrera de médico veterinario en la Universidad de Caldas, que es el señor Germán García. Hoy está residenciado en Barranquilla y viene con mucha frecuencia a Manizales. Tenemos otro excelentísimo escultor, también médico veterinario, el doctor Ramón Giraldo. Hace unas esculturas de toros maravillosas, porque con su conocimiento de médico veterinario logra darles una posición y unas actitudes a los toros muy propias de los toros de lidia. Y tenemos otro exponente de la escultura, perteneciente a una nueva generación de aficionados, que es el maestro en artes plásticas Germán Eduardo Gómez Uribe, que ha hecho unas excelentes tallas de madera y unas esculturas maravillosas también. Es una persona muy joven, todavía le falta mucho que recorrer en el mundo del arte. Les agradezco inmensamente la atención. Muchísimas gracias.